Hola hermanos, el día de hoy 21 de mayo del 2025, pues es miércoles de la quinta semana de Pascua. Estamos ya a la mitad de la quinta semana de Pascua. En un mes, 21 de junio, comienza el verano en el hemisferio norte, en el hemisferio sur comienza el invierno. Bueno, y hoy nos va a tocar hablar de algo, yo se los explico al momento de la primera lectura, porque lo dejé así a propósito. Ayer se han cumplido 1700 años del inicio del concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico de la historia. Pero hay otro concilio antes, y es el que nos va a hablar la primera lectura. Bueno, hoy voy a hablarles de un santo que yo admito, Cristóbal Magallanes Jara y compañeros mártires, que yo debería de crecer más en mi devoción a él. Por todo lo que le admiro, por todo lo que le reconozco como párroco en su propia ciudad natal, en su propia parroquia de origen. Yo vivo la misma experiencia, solo que gracias a Dios no me está tocando vivir la experiencia que le tocó a él, tan dolorosa. No es la época de la guerra cristera, y hay tanta tela que cortar en esta historia de México tan dolorosa, ¿no? Miren, todo esto viene desde las reformas liberales que se dieron en América Latina, que fueron de corte violento, las hubo en Europa, evidentemente también, la persecución contra la iglesia, ¿no? Que todo es contra la iglesia. Piensen en un Benito Juárez en México, en un Justo Rufino Barrios en Guatemala, y bueno, puedo seguir aquí enumerando y diciendo nombres de todos estos que aparecen como próceres, y realmente, por favor, si hacemos el balance real de su historia personal y de cómo alcanzaron el poder, nos quedamos asustadísimos, ¿no? Hasta se robaron las frases más famosas de ellos, así de sencillo, hasta ese nivel llegaron. Luego con Venustiano Carranza, ¿no? Y todo aquello, ¿no? La reforma que se hace de la Constitución de México con corte netamente clerical, luego con Plutarco Calles, ya que ya vendrá aquí la persecución abierta, ¿no? Con la ley de tolerancia de religiones o la ley de tolerancia religiosa, que es lo que va a ser en 1926, aquel 31 de julio. Me lo he aprendido así casi de memoria porque ya les digo, es que tanta cosa, ¿no? Tan doloroso, y viene, se suprimió en México la posibilidad de todo culto católico, ¿no? Si el ataque era contra la Iglesia Católica, no era contra nadie más. Ya, y es porque en su afán masón, por eso cuando me hablan de la masonería, como que si se tratara de un club de Rotario o de Leones, por favor, que los hemos sufrido y los seguimos sufriendo en algunos aspectos. Pero bueno, igual, el tema es este. Resulta que Plutarco Calles entonces con esa ley va a provocar que se cierren las escuelas, todas las obras de piedad, prohibido el culto católico. Bueno, ya se imaginarán ustedes todo lo que vendrá. Entonces hablemos ahora de Cristóbal Magallanes y sus compañeros mártires. No fueron martirizados al mismo tiempo. Aquí se juntan 25 mártires de un periodo de un poquito más extenso, ¿no? De los cuales 22 son sacerdotes diocesanos, incluido a Cristóbal Magallanes Jara, y los otros 3 son laicos, que por andar acompañando a su párroco, el padre Batiz, entonces van a sufrir el martirio. Bueno, entonces, Cristóbal Magallanes Jara nace en Totatiche, en Jalisco, en julio de 1869, pues era hijo de don Rafael y de doña María Clara. Bueno, ya les digo, era pues de una familia de campesinos, ¿no? Desempeñaban oficios sumamente sencillos. A los 19 años se va para el seminario, entra pues en el Seminario Conciliar de Guadalajara, y en octubre ¿cómo se llama? 1888, pues llega a ser ordenado sacerdote, ¿no? Bueno, ahí para que vayamos viendo toda la historia. Devotísimo, perdón, en 1888 entra al seminario, disculpen, entra al seminario. Bueno, devotísimo del Sagrado Corazón de Jesús, vamos muy bien, y de Nuestra Señora del Rosario. Vamos excelentemente bien. 2 de 2, don Cristóbal. Vamos muy bien. Pues bueno, resulta ser que se nos dice que efectivamente se trataba de un sacerdote muy devoto que luego termina siendo párroco ahí en su propio pueblo natal, ahí en Totatiche. Ay, Dios mío, las obras que hizo. Abrió un asilo, abrió varias escuelas dedicado, y cuando cierran el seminario de Guadalajara, el seminario donde él había estudiado antes, abre un pequeño seminario allí en Totatiche, ¿no? Y luego, bueno, difícil, ¿no? Miren, de las cosas bellas que hizo, el trabajo con los huicholes, los indígenas de la zona, hace varios trabajos misioneros en medio de ellos. Bueno, ya les digo, es que una cosa extraordinaria. Entonces, para 1916, él abre, ya cuando empieza a ver la persecución, abre el seminario auxiliar, así se llamaba Nuestra Señora de Guadalupe. Y bueno, y tuvo sus frutos este seminario, porque por ejemplo el padre Agustín Caloca, que fue el compañero con el que él murió,
pues salió de este seminario, ¿no? Y otro más, que se me olvida, el padre Quesada, creo que era Quesada, el nombre de él. Bueno, igual, ya les digo. Entonces, dedicado, miren, le encantaba la música y entonces fundó una banda musical y todo. Miren, el problema va a ser que cuando la ley que les digo del 31 de julio de, ¿cómo se llama?, de 1926, pues genera el conflicto. Ya eso la ley es de ese día, ¿no? Pero se aplica a partir del día siguiente. Entonces, los mexicanos católicos, algunos de ellos, se organizan en la famosa Liga de Defensa de la Libertad Religiosa, mejor conocida como los cristeros, ¿no? Pero algunos sacerdotes, el padre Magallanes, se opuso al uso de la violencia. Es que no, él decía, y lo publicó en artículos del periódico en los que él decía que él estaba en contra de eso. Bueno, resulta ser que la mañana del 21, por eso la fiesta del día de hoy, del 21 de mayo de 1927, él se dirigía hacia un ranchito ahí en Totatiche, que iban a celebrar a Santa Rita di Cacha. Y entonces en lo que iban, hubo una balacera, una escaramuza entre cristeros y miembros del ejército, y entonces a él lo detuvieron y se lo llevaron con el padre Caloca, el padre Agustín, pues lo llevaron presos. Y al final, fíjense, el asunto es bien claro. Los acusaron porque eran sacerdotes, porque no pudieron probar bajo ninguna circunstancia que ellos tuvieran algo que ver con los cristeros, bajo ninguna circunstancia. Bueno, ya conocemos los nombres de estas personas que estuvieron detrás de un tal general Anacleto López, y bueno, me da pena porque sea pariente mío a la larga. En fin, y ya, resulta que entonces lo llevaron a Colotlán y el 25 de mayo, pues fueron fusilados. El pobre padre Agustín la pasó muy mal, si ustedes lo mataron, sí, no, pero antes estaba viviendo una crisis emocional terrible y el padre le dijo, el padre Cristóbal, el padre Magallanes, le dice, hermano, no, si solo es un momento, y luego la vida eterna, y luego el cielo, ya un momento, y luego estaremos en el cielo. Se dieron la absolución mutuamente, perdonaron pues, y él lo dijo claramente, yo muero inocente, ya yo muero inocente, pero ojalá que mi sangre derramada sirva para unir a todos los mexicanos. Hay que seguirlo pidiendo, Padre Cristóbal, desde el cielo. Bueno, fueron beatificados por San Juan Pablo II el 22 de noviembre de 1992 y fueron canonizados en el 2000, ya el 21 de mayo, durante el jubileo. Por eso es que la fiesta se pone el 21 de mayo, ¿verdad? Porque ahí se juntan, como les digo, a todos estos 25 compañeros. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Ya les decía yo, entonces se cumplen 1700 años del primer concilio ecuménico, pero hubo uno antes. Sí, un concilio, un sínodo, llamémosle así. A algunos les molestará la palabra, porque ya les digo que les estorba. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos intervinieron diciendo, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, hace 1700 años, un 20 de mayo, en la pequeña población de Nicea, se reunieron 300 obispos, que fue la recomendación que le hizo Ocio de Córdoba a Constantino, y él prestó la posta, él prestó pues todos sus carruajes y todo para que los obispos llegaran hasta Nicea, y ahí se discutió. ¿Cristo es verdadero Dios o no lo es? Imagínense ustedes. Entonces, si no fuera Dios, entonces ¿en qué quedamos? ¿Quién nos salva? Si tiene que tener un pie en ambas orillas, ¿no? Si no, ¿cómo nos va a salvar? Ahí se decidió, en el concilio de Nicea. Fue difícil, la lucha contra los arrianos. Bueno, todo concilio tiene esta característica, ¿no? De ayudar a resolver, a dilucidar. El último concilio ha sido más pastoral, pero igual puso puntos sobre las íes, e íes debajo de los puntos, que es muy importante. Bueno, pues este primer concilio, se le conoce como el Concilio de Jerusalén, no es propiamente un concilio en regla, pero es importantísimo porque, visto el conflicto, si no se circuncidan, no se salvan. Madre de Dios, yo pensé que quien nos salvaba era Cristo, y ahora resulta ser que hay que cumplir con la ley de Moisés para salvarse, y entonces empezamos con el problema.
Y miren, en esto se jugó. Vamos, imagínense que hubiera ocurrido al revés, que los fariseítos estos hubieran ganado. Ya sería una secta más del mundo judío. No seríamos la iglesia como tal, no la iglesia de Jesucristo, sino una secta más del mundo judío. Por eso la importancia de estas reuniones, por eso la importancia de la sinodalidad, por eso la importancia de entender que la iglesia es sinodal. Claro que sí, y con eso no estamos, ay, eso es un invento que se han sacado, ay, que Dios mío, es que ese es el problema, ¿no? ¿Cuál invento? Lean historia de la iglesia, por Dios, lean historia de la iglesia. Miren, ese es el problema nuestro, ¿no? Es que si alguno me va a decir, es que si usted no celebra la misa viendo hacia Oriente, no se va a salvar. Pues lo siento mucho, a mí quien me salve es Cristo. Y disculpen que yo en mucho soy tradicionalista. Es decir, ¿por qué? Porque soy hijo de la iglesia. Y la tradición de la iglesia hay que mantenerla. Una cosa diferente es ser, como diría un amigo español, tradi, que no es lo mismo. ¿Verdad? Mantener la tradición es una cosa correcta, ¿no? Es decir, claro, porque si la iglesia es tradicional, en el sentido de que sigue transmitiendo lo que ha recibido. Hasta ahí, pues. Pero cuando usted se ideologiza, es decir, usted cae en la insistencia de que este es el punto clave, sin este, si no se hace en latín, si no se hace con estas características, si no se... por favor, eso sí no, porque la liturgia, que es la celebración de nuestra fe, tiene diferentes elementos y es cambiante, claro que lo es. Lo esencial no, por favor, lo esencial no. Y que evidentemente se ha perdido mucho del sentido del misterio. Lo acaba de decir hace poco el Papa León. Disculpen que a mí este Papa me está fascinando. A mí me encantaba y evidentemente Juan Pablo II, Benedicto XVI, yo los disfrutaba, leía y los escuchaba. A Benedicto XVI lo escuchaba como si estuviera en clase, ¿no? Recibiendo de un maestro. Al Papa Francisco con su sencillez y con sus salidas, pero con una precisión, es que daba en el clavo. Bueno, yo los he disfrutado, pero estoy disfrutando mucho al Papa León. La iglesia va a seguir siendo este camino que ha propuesto el Papa Francisco. El ecumenismo y sinodalidad van de la mano. Totalmente de acuerdo. De todas maneras, yo lo que tengo que hacer es ser obediente, como que yo voy a poder, pero que la iglesia tiene que aprender a escuchar. Claro que sí. Eso no significa que se vuelve democrática. Y entonces, entre más se democratice, no es democratización. La apostolicidad no se pierde, eso es parte de la tradición. Pero tenemos que aprenderle a estos apóstoles. Frente a una discusión, frente a un problema, reunámonos, escuchémonos, solucionemos. De eso se trata. De eso se trata. Ay, Dios mío, el Evangelio. Ya les digo, ¿y el tiempo? ¿Cuánto tiempo llevo? No, sí, definitivamente. Comenzamos a leer el capítulo 15 del Evangelio de Juan. La belleza. Capítulo 15, versículos del 1 al 8 de Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Dios mío, qué texto más bello, ¿no? Piénsenlo, todo lo que está detrás de este texto, toda la belleza y la profundidad de lo que está detrás de este texto. Entonces, vamos rápido porque evidentemente el tiempo no lo permite. Pero entonces, yo soy la vid, ego eimi o ampelos. Y entonces dice todavía, e alecine, es decir, yo soy ego eimi, e ampelos, la vid. Aquí evidentemente es el contraste con Israel, ¿no? Porque Israel es presentado, el Salmo 80, Isaías capítulo 5, como la vid, pero es la alecine, es la verdadera vid porque es la plena, la auténtica, la real. Eso es lo que está diciendo. Y mi padre es el Georgos, de ahí viene la agricultura, ¿no? Él es el Georgos, el que trabaja la tierra, pero que la cuida. O sea, y por eso aquí está hablando, si lo quieren, de la providencia de Dios, ¿no? Del sentido de Dios. Y por eso este Dios bueno, que cuida a los clema, a los sarmientos, y por eso lo lleva a que den fruto. Lo que quiere es que lleguen al ferein, espérense, la plenitud, ¿no? Al pleroma, es decir, a que den mucho fruto. Y por eso es necesario, a veces hay que cortar y hay que podar también. Esto, el verbo aquí es el verbo catarei, catareos, cataros, los cátaros, los puros, hay que purificar, ¿no? Hay que ir cortando. A veces la corrección, ¿a quién le va a gustar?
Pero eso es un camino de purificación. La necesitamos todo para que dé más fruto. Ese es el tema. Para que le llegue al pleigoná, es decir, para que dé más fruto. Y el fin de lo que hace Dios con nosotros es que seamos más fecundos, pues. Ese es el camino. Es decir, entendámoslo. Cuando nos cuesta algo en la vida de la fe, es porque el Señor nos está llevando de repente por este camino para que demos más fruto. Y no le tengamos miedo a esto, eso es parte. Ahora, ustedes ya están limpios, ahí ya son cataroy, dice el Señor Jesús, por la palabra, acuérdense, la leo, es el hablar por lo que han escuchado de mí. Ahora por eso ya aparece el verbo, más de 40 veces va a aparecer este verbo en el Evangelio de Juan, que es el verbo maneo, de ahí viene el verbo permanecer, el verbo meno, permanecer, habitar, eso es lo que significa. San Agustín va a decir, eso se trata de una comunión de vida. No es quedarse con, es una actitud. Por eso estamos hablando de la vida y los sarmientos. Es vital, o sea, la vida la recibo de Él, no la puedo recibir de otra parte, porque yo no puedo, como el sarmiento no puede dar fruto, hay una incapacidad y un dinezai, no hay fuerza en sí mismo. Yo no la tengo esa fuerza, hay que permanecer, hay una absoluta dependencia. Sin mí no pueden hacer nada. ¿Y cuál es el miedo de eso? Si no permanecemos en Él, no podemos dar frutos. Y lo explica, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Y lo vuelve a insistir, el que permanece en mí, ese da mucho fruto. El polín es mucho, mucho, mucho fruto. Eso es, mire, este es el tema. Usted puede tener un criterio distinto, eso no es el problema. Pero hay que permanecer unidos a la vid. La vid es Cristo. Cuando yo empiezo a absolutizar una postura, cuando la vuelvo, ya les digo, el gran problema dentro de la iglesia últimamente está siendo la ideología del pensamiento único. O sea, solo mi criterio, solo mi grupo está. Nosotros somos los que estamos salvando a la iglesia. No. El que salva a la iglesia es Cristo. Y no nos confundamos. Hombre, hay que permanecer unidos a la vida. Con Cristo, con el Papa, con la iglesia. Punto. Y ahí lo digo. Pero que el que no permanece en mí, acuérdense siempre esa idea de Juan, ¿no? Lo positivo, yo soy la vida, usted lo ahora. Y el que no permanece en mí, pues ese no da fruto. Y se acabó. Ya más bien eso se seca, ¿no? Exerance, se dice en griego. Termina perdiendo, se muere, es una muerte espiritual. Por eso necesitamos nosotros vivir unidos a la vid. Y en eso se da gloria al Padre. Pidan lo que quieran y se les dará. Porque la gloria, ¿se acuerdan? El verbo que hemos estado, porque el Evangelio del domingo, que lo hemos estado meditando tanto, ¿no? Ese verbo de dodexo, es el dar gloria, ese es el doxeo, el doxa, la gloria. Bueno, eso es el sentido. Tenemos que manifestar la gloria, porque así se va a notar que somos matetai, que somos discípulos del Señor Jesús. Ay, Madre de Dios, perdonen que el tiempo hoy sí se me ha ido un poco, vieran que ha costado. Si supieran ustedes lo que me costó el día de hoy grabar, se sorprenderían. Hay que pedirle al Señor que sepamos permanecer, que nos sepamos quedar. Permanecer, dice San Agustín, es amarlo. Y el que ama, guarda los mandamientos. Y ese es el amor. El amor es lo que nos une a Dios, es lo que nos une a Cristo. Bueno, hagamos oración. Como el amor es la fuente de ternura y siembra, de puertas abiertas, de promesas ciertas, como la justicia es fuente de miradas limpias, de opciones honestas, de normas humanas, como la paz es fuente del arma desterrada, de extintas barreras, de muros tirados, como la palabra es fuente de verdad desnuda, de la fe intuida, de bendición sincera, como el pan es fuente de estómagos llenos, de mesas provistas, de días de encuentro. Tú eres la vid y nosotros los sarmientos, que han de florecer con frutos de amor y justicia, de paz y palabra, de pan que saciará el hambre de todos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Cristóbal Magallanes y compañeros mártires, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos. Y sí, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.